Ahora le vamos a dar el paso a Eugenio Severín, que nos va a hablar sobre el tema tecnología y aprendizaje después de la pandemia. Volvemos a lo mismo. Gran pregunta que nos hacemos mucho de los educadores hoy día. Y yo creo que también como ministerio y como fundaciones. Así que, bueno, acompañémonos en esa pregunta como líderes. Doy el pase entonces a Eugenio. Hola Eugenio, Hola. bienvenido. Así que te dejamos con todos los que estamos conectados ahora, que somos varios o muchos, y bienvenidos a todos los del sur y los no del sur también, porque tenemos harta gente en Santiago también. Te dejamos con ellos. Chao, chao. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Supongo que sí. ¿Una señal de que me escuchan bien? Sí, se escucha bien, gracias. Excelente, buenas tardes ya, qué gusto, qué alegría, muchas gracias a la Fundación Cuycuy por invitarme a este encuentro, que nos hace tan bien a pesar de tanta contexto extraño, seguir conectados, seguir mirándonos, seguir encontrándonos, seguir conversando. Así que muchas gracias por la invitación. No sé si tengo que hacer algo yo para poner la presentación o me la ponen desde allá. Ahí viene, excelente. Bueno, esta presentación le pusimos como título "Después de la pandemia volvemos a lo mismo", entre signos de interrogación. Y yo quiero partir alineando expectativas. Yo no voy a responder la pregunta. Si alguien tiene la expectativa de que al final de la presentación iba a salir con una respuesta clara de parte del expositor, no. Más bien lo que me gustaría es que compartamos la pregunta, compartamos la reflexión, y porque el volvemos a lo mismo o no depende de las decisiones que hagamos, de lo que nosotros mismos en nuestros contextos, en nuestra realidad, vayamos haciendo con nuestras comunidades. Por lo tanto, la respuesta la construimos juntos. Entonces, más bien yo lo que quiero proponerles es que compartamos una reflexión respecto de dónde nos pone la pandemia y, por lo tanto, a dónde deberíamos o podríamos o quisiéramos dirigirnos después de la pandemia. Y yo quisiera partir agradeciendo. Yo creo que hoy día estamos en un contexto tan extraño, tan extraordinario, tan inesperado, que la reacción que han tenido profesores, directivos, estudiantes y familia para garantizar la continuidad de los procesos educativos ha sido extraordinaria también. Y creo que tenemos que ser agradecidos, así como agradecemos a los funcionarios de la salud o de las cadenas logísticas, de la alimentación. Creo que sin los profesores esto estaría muy, muy complicado. Creo que el esfuerzo y sacrificio que han hecho los profesores ha sido enorme en convertirse en algo que probablemente llevamos años empujando, ¿ah? De cómo incorporábamos tecnología, cómo innovábamos en las prácticas educativas, cómo aprovechábamos las ventajas de la tecnología para proponer experiencias de aprendizaje diferentes a nuestros estudiantes. Llevábamos años avanzando en eso, sabíamos que teníamos un camino que recorrer y de repente de un día para otro tuvimos que subirnos todos a este nuevo carro, y creo que había una enorme apuesta generosa, comprometida de los profesores, así que creo que siempre es bueno agradecerlo. Lo segundo que quiero compartir es que en este ciclo, a pesar de que decimos que caímos rápidamente en una nueva realidad, creo que si uno revisa lo que ha estado pasando en el mundo y lo que se ha ido contando acerca de lo que está pasando en el mundo, uno puede ver que en realidad esto tiene 5 fases. Y yo lo que les quiero proponer es que revisemos estas 5 fases y después les voy a preguntar, al final de que revisemos estas 5 fases, les voy a preguntar en qué fase cree cada uno de ustedes que está hoy día, en su colegio, en su establecimiento, con su comunidad. Entonces vamos a revisar un poco cómo van estas 5 fases de progreso para movernos hacia el aprendizaje remoto. La primera fase fue el caos, ¿no? Fue la reacción inmediata de un día para otro, como les decía, entrar a trabajar remotamente desde la casa. Fue la reacción espontánea. Nos tocó ver profesores que empezaron a mandar recursos a través de WhatsApp, otros empezaron a crear grupos en Facebook, otros se consiguieron una plataforma, otros montaron un Moodle. En fin, cada profesor, cada escuela, cada comunidad buscó
responder de alguna manera a la emergencia con lo que sabía y con lo que podía. Y por lo tanto fue una etapa relativamente difícil, o bastante difícil, complicada, inestable, en donde, como digo, cada uno estaba haciendo lo que podía, y donde parecía que el tema consistía en encontrar la plataforma que nos ayudara, ¿no? Y aquí me encanta decir esto de que tener una pelota y un arco no te convierte en futbolista. Es decir, tener una plataforma no te convierte inmediatamente en un profesor en línea o en un estudiante en línea que tiene las competencias y las habilidades para hacerlo bien. Y por lo tanto aquí era fundamentalmente una fase de búsqueda de, bueno, ¿qué nos funcionaba? ¿Con qué podríamos salir adelante? Y donde muchas decisiones importantes se pospusieron porque dijeron, mira, ahora lo importante es lo urgente y tenemos que salir adelante. Una segunda fase documentada de cómo hemos venido viviendo esto fue la fase de replicar. Es decir, cuando ya más o menos nos logramos poner de pie, la pregunta es cómo volvemos a lo que teníamos, cómo garantizamos que habíamos planificado antes, las prácticas que antes teníamos, el tipo de trabajo que desarrollamos, cómo lo llevamos ahora a esta experiencia remota, y por lo tanto se trataba de replicar esa experiencia presencial, y por lo tanto, incluso en contextos de clases sincrónicas, tratar de mantener el horario escolar que teníamos. Me tocó ver colegios que trataron de sostener el mismo horario, es decir, clases de 45 minutos, una tras otra, por videoconferencia, lo cual algunos empezaron a descubrir que era difícil de sostener porque era muy, muy agotador. Me tocó incluso ver una comunicación de un colegio que informaba a los estudiantes que no solo tenían que presentarse a las clases sincrónicas puntualmente, sino que tenían que hacerlo con uniforme completo y peinado y adecuadamente presentado. Lo que yo decía, este esfuerzo por replicar la experiencia que teníamos antes, con clases expositivas, largas de 45 minutos, a través de la tecnología, y que creo que muchos fueron evaluando como un exceso, ¿no? O sea, como que era imposible, en realidad, en el nuevo contexto, replicar eso, en parte porque el contexto que estaban viviendo nuestros propios estudiantes era tan distinto, ¿no? Estaban en la casa, estaban compartiendo espacio, conectividad, computador, con sus hermanos, con sus papás, en aquellos lugares además donde podían hacerlo. En muchos lugares ni siquiera eso se podía hacer, con condiciones bien complicadas, y también los mismos profesores estaban en condiciones complicadas, ellos mismos que son padres, madres, tienen que atender a sus hijos. Entonces, hubo un primer esfuerzo de réplica que creo que fue bien, bien agotador para todos los que lo intentaron. Después hay una tercera fase que tiene que ver cuando empieza el proceso ya de adaptación. Decir, ya en realidad no podemos replicar lo mismo, no podemos tratar de dar continuidad al mismo mecanismo, estrategias y tácticas que teníamos en la presencialidad ahora remotamente. Tenemos que ir adaptándonos a este nuevo escenario, significa optimizar el tiempo, por lo tanto, tratar de que las clases sincrónicas se hagan cuando sea realmente un valor ese encuentro, y no simplemente por pasar clase, ir ganando, como digo, sobre todo manejo del tiempo, tener más propósitos más claros de cómo diseñábamos, por lo tanto, las experiencias de aprendizaje de manera más precisa, cómo valorábamos mucho más la idea de poder compartir archivos, documentos, videos, enlaces, de manera que de manera más autónoma los estudiantes pudieran trabajar, ya sea solo o en grupo. Entonces, realmente empezaron a encontrar otros mecanismos de adaptación a esta experiencia de aprendizaje nuevo, que de alguna manera también respondía a esta idea de que no parecía razonable sostener la lógica de que había que pasar toda la materia, sino que teníamos que focalizarnos, y esto coincidió también con que el ministerio sacó su documento de priorización curricular, y empezamos a entender que no era exactamente lo mismo lo que había que hacer, sino que entrar en una lógica un poco distinta. Yo espero que ya, después de esta tercera fase, muchos ya estén en la fase 4, que es que empieza a haber un foco muy importante en la comunicación, en decir que lo que necesitamos es fortalecer y focalizar este trabajo personal y grupal de los estudiantes y de los profesores, que es distinto el contexto en el que estamos, y por lo tanto lo que necesitamos es ser mucho más transparente, mucho más claro respecto de cómo funciona esta comunicación entre distintos actores, y por lo tanto cómo vamos generando mecanismos distintos de trabajo,
donde empezamos a valorar de manera mucho más importante la comunicación asincrónica, es decir, que la comunicación sincrónica ocurra porque es importante desde el punto de vista del vínculo, desde el punto de vista del contacto, pero donde también valoramos el trabajo autónomo, como decía hace un rato, que pueden tener los estudiantes, donde empieza a ser mucho más importante el papel de la retroalimentación de calidad, del seguimiento, del acompañamiento, más que el estar siempre ahí, sino que el cuidado del vínculo, el cómo somos como educadores, también cuidamos contextos de emergencia y de fragilidad, probablemente emocional, nuestra y de nuestros estudiantes y de sus entornos familiares, cómo cuidamos el vínculo, cómo hacemos que lo relevante sea que somos comunidad y que por lo tanto nos estamos acompañando y estamos haciendo este esfuerzo compartido y juntos. Y esto dice, la literatura dice que hay una quinta fase que le llama el flujo, que es que cuando todo esto ya se empieza a ordenar y empezamos a entender el valor o la ganancia que nos aporta la experiencia mixta, la experiencia híbrida, la experiencia blended. Empezamos a entender que esto que estamos haciendo hoy día en línea tiene que conversar con la experiencia presencial que tuvimos en el pasado y que eventualmente tendremos en el futuro, y que probablemente además nos va a acompañar, vamos a volver más adelante en esta presentación sobre el tema del plazo, pero nos va a acompañar como experiencia híbrida, ¿no? En que vamos a combinar probablemente en el futuro próximo el aprendizaje presencial intermitentemente con aprendizaje en línea. Por lo tanto, ¿cómo empezamos a hacer que el flujo ocurra entre estas dos experiencias? Que saquemos el mejor provecho de lo presencial y el mejor provecho de lo virtual. Y dentro de lo virtual, el mejor provecho de lo que es sincrónico y el mejor provecho de lo que es asincrónico. Y que vamos, entonces, entrando en un nuevo flujo, una nueva experiencia de educación híbrida, donde el aprendizaje, por supuesto, no está solo en la escuela y en la sala, y donde el profesor empieza a ser mucho más un diseñador, un arquitecto de este flujo de aprendizaje que ocurre entre los estudiantes. Esto es lo que, como les decía, yo he recogido como en la literatura, como las 5 fases que se han venido dando o que se están dando, que se deberían dar en este desarrollo. Y justamente lo que quiero proponerle ahora es que hay una encuesta que va a aparecer para ustedes, para que puedan contestar en cuál de estas 5 fases sienten ustedes que están. La pregunta número 1, ¿en cuál fase creen ustedes que están como colegio, como comunidad, como directivos, como docentes? ¿Están todavía en la etapa de reaccionar? ¿Ya están replicando? ¿Ya están adaptándose? ¿Están o ya están en fase más de flujo? ¿Dónde creen ustedes que están? Mientras contestan la pregunta 1 ahí en la pantalla, en el sondeo, les voy a ir introduciendo la pregunta 2, que ya está a la vista, y decirles que la idea de la pregunta 2, también les voy a pedir que la vayan respondiendo, tiene que ver con lo que vamos a conversar después, que tiene que ver con qué entendemos por calidad de la educación en un contexto como el actual. Entonces, con esa lógica, con la lógica de pensando en qué significa una educación de calidad en un contexto como el que estamos viviendo, les pido también contestar la segunda pregunta número 2, que tienen en pantalla. Votaron 82 personas. Mira qué interesante, la mayoría, el 24%, siente que está ya en la etapa de adaptarse. Súper buena noticia, creo que estamos viendo en estos resultados. Que hayan poquitos que todavía sienten que están en la etapa de la redacción o de la réplica, y la mayoría esté más bien en la etapa más avanzada, e incluso tengamos 6% que siente que ya está en el flujo, que ya entró en una lógica integrada de desarrollo. Así que creo que tenemos un muy positivo diagnóstico de en qué estamos en esta etapa. Y la segunda pregunta. La mayoría de ustedes creen que lo más importante, la prioridad en las clases de hoy día tiene que ver con buscar maneras posibles de asegurar que ningún estudiante se quede fuera, generando oportunidades diferenciadas para todos. El tema del cuidado de la individualidad de cada estudiante, cómo cuidamos que cada uno de ellos tenga una respuesta. En segundo lugar, está cuidar y contener a los estudiantes, proveyéndoles sentido de comunidad y escogiendo
acogiendo, perdón, sus expectativas e intereses, eso está en segundo lugar. En tercer lugar está conectar con el contexto y proponer reflexiones y aprendizaje a partir de la realidad, del contexto que estamos viviendo. En el cuarto lugar, cuidar los recursos de estudiantes, familias y escuelas para asegurarnos que podemos seguir apoyándonos si la emergencia se extiende. Y nadie opinó que fuera importante o prioritario, o lo más importante, todos creemos que las 5 cosas probablemente estamos de acuerdo que son importantes. La pregunta es ¿cuál es más importante? Nadie creyó que lo más importante fuera cuidar el progreso del currículum y los objetivos de aprendizaje para que no pierdan oportunidad. Súper interesante, súper interesante. Vamos a profundizar sobre esta segunda pregunta en la siguiente lámina, bueno, si podemos volver a la presentación. A mí me gusta mucho una definición de UNESCO sobre calidad educativa que habla de que la calidad tiene 5 dimensiones. Me gusta mucho porque en general, ustedes saben, en Chile solemos imaginar la educación en una sola dimensión, que es lo que suele reflejar las pruebas estandarizadas, que es la eficacia, es decir, qué tanto la educación logra los objetivos de aprendizaje que el currículum se propone. Y es una dimensión importante, es una dimensión fundamental porque tiene que ver con hacernos cargo, con que nuestros estudiantes aprendan aquello que el país a través de su currículum ha decidido que es importante que niños, niñas y jóvenes aprendan para ser buenos ciudadanos. Sin embargo, esa dimensión que es la eficacia es justamente la que ustedes en la encuesta anterior señalaron con nadie votó que fuera la más importante en esta vuelta. Y que suele ser, como digo, la única que en Chile tendemos a mirar. Vamos a revisar las definiciones de cada una de estas dimensiones y sobre todo hacernos preguntas, y esa es la invitación que le hago, a ir reflexionando juntos, de cómo estas dimensiones de la calidad se expresarían en un contexto como el que estamos viviendo. Entonces, la primera dimensión que señala UNESCO de la calidad es la de la relevancia. Una educación de calidad, dice, tiene que ser relevante, que significa que está alineada con las necesidades de la sociedad. Es decir, que está conectada con la realidad, con el contexto, y por lo tanto prepara bien a los ciudadanos para vivir en comunidad y aportar creativa y productivamente a la ciudadanía. Si esta es una dimensión importante de la calidad, y nosotros nos proponemos en nuestro contexto actual ofrecer a nuestros estudiantes una educación de calidad, creo que es súper importante preguntarse qué podemos hacer entonces para que nuestra experiencia de educación remota, la que estamos viviendo ahora, sea de verdad relevante para nuestros estudiantes hoy. ¿Cómo lo conecta con la realidad? ¿Cuánto les habla nuestro trabajo hoy día con nuestros estudiantes del mundo real que vivimos y viviremos? ¿Cómo nos prepara para un mundo, por ejemplo, que está enfrentando una pandemia, que está enfrentando además en situaciones complicadas que ya venían de antes? En Chile teníamos una crisis social y la pandemia nos encontró en medio de esa crisis social, que tiene que ver además con un cambio constitucional. Estamos viviendo un contexto de cambio climático y de calentamiento global que es una emergencia para toda la humanidad. Estamos viviendo un contexto de desconfianza en las instituciones democráticas. Estamos viviendo un contexto de crisis económica y desigualdad económica en todo el mundo. ¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes en este contexto para que este contexto no se separe de la realidad, no los aísle en su casa, sino que sea una oportunidad para que ellos se puedan conectar profundamente con los desafíos que hay en el mundo y de manera positiva? ¿Cuánto estamos haciéndonos cargo de esos contextos reales a nivel local o global que nuestros estudiantes viven ahora o van a vivir? Creo que hay una pregunta interesante para que nos hagamos. La segunda dimensión de la calidad que propone UNESCO es la de la pertinencia. Y esta yo siempre suelo lamentar que tengo la impresión de la que menos trabajamos en general en Chile, que tiene que ver con cómo conecta la educación con las necesidades, características y potencial de cada estudiante. Cómo nos hacemos cargo de que cada estudiante es distinto, es diverso, y tenemos que trabajar y acoger las habilidades y los talentos de cada uno de ellos. Entonces la pregunta, otra vez, en el contexto de educación remota en el que estamos, y si queremos cuidar esta dimensión de la calidad que es la pertinencia, ¿cuánto acogemos el contexto emocional, personal de nuestros estudiantes? ¿Cuánto lo hacemos parte de la experiencia de aprendizaje que le estamos proponiendo a ellos? ¿Sí? ¿Cuánto cuidamos nuestra propia capacidad de acogida, contención y salud mental para acompañarlos? Ayer, en Tu Clase, Tu País, hicimos un webinar en el que participaron 1.200 profesores que se llamaba Cuidar para Cuidarnos. Entiendo que hay
una charla más temprano que se hizo sobre lo mismo. Aquí que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como directivos, como docentes, de cuidarnos, de cuidar a nuestro equipo para que ellos puedan cuidar bien a nuestros estudiantes. ¿Cuánto nos estamos haciendo cargo de esa dimensión de la calidad que es la pertinencia, de reconocer nuestra diversidad, de valorar nuestra diversidad y acompañar esa diversidad? ¿Cuánto nos hacemos cargo de las inquietudes, de las preguntas, de las expectativas de nuestros estudiantes? O prendemos la cámara como profesores y les tiramos la materia. ¿Cuánto espacio damos para, como conversábamos hace un rato, para cuidar el vínculo, para escuchar y acoger la mirada que ellos están teniendo sobre lo que estamos viviendo? La tercera dimensión de la calidad, según UNESCO, tiene que ver con la equidad. Y esto yo sé que es un tema que con Belén Educa es particularmente sensible. La dimensión de la equidad para UNESCO tiene que ver con que la educación no es de calidad, sino es para todos, sino ofrece de manera justa a todos los miembros los mismos niveles de educación. Y por lo tanto, la ventaja ahí viene asociada a ello. La pregunta entonces, desde el punto de vista del contexto en el que estamos hablando, que yo me hago es, ¿cómo nos estamos haciendo de cuidar el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes en este contexto? No solo los que tienen dispositivo, conectividad o habilidades digitales suficientes. ¿Cómo nos hacemos cargo de ese estudiante que no tiene conectividad, de ese otro que no tiene un dispositivo? ¿Cómo estamos ayudando a asegurarnos que todos ellos van a tener el derecho a la educación y que este no es un contexto en el que podemos olvidarnos de alguno y decir, bueno, lo que se puede hacer es a través de Internet, el que no tiene Internet lo siento, que vea cómo se la arregla? Creo que ahí, por supuesto, hay una responsabilidad muy, muy importante de la política pública, de asegurar estas condiciones fundamentales para que esto ocurra, pero también a nivel de la escuela. ¿Qué podemos hacer en la escuela para garantizar estas condiciones? Y hay una que depende más todavía, que es el de las habilidades. ¿Cómo nos aseguramos de acompañar a cada profesor, a cada estudiante, para que cuente con el apoyo, la formación, la capacitación y las habilidades para poder ser parte de esto? Y no se quede atrás producto de no tener esa oportunidad. ¿Cómo cuidamos nuestra propuesta didáctica para que acoja la diversidad de contextos? Hacernos cargo que la equidad también significa hacernos cargo de que los estudiantes en sus casas están viviendo situaciones distintas. Están viviendo situaciones familiares complicadas. Algunos han perdido el trabajo, otros han perdido un familiar. ¿Cómo nos hacemos cargo de escuchar esa diversidad e incorporarla en nuestra experiencia de aprendizaje? ¿Y cómo aprovechamos la tecnología para diversificar entonces nuestras posibilidades? A lo mejor vale la pena imaginar clases específicas o encuentros sincrónicos específicos con algunos estudiantes que necesitan más apoyo, o proponerles materiales o actividades de distinto tipo a distintos estudiantes, ya que tenemos plataformas que a lo mejor nos ayudan a cambiar esa forma de distribuir, y también, por supuesto, aquellos que no tienen conectividad, cómo llegamos a ello. La cuarta dimensión de la calidad que señala UNESCO es la eficacia, que ya la conversamos, tiene que ver con el currículum, es muy importante, tiene que ver con pasar la materia, tiene que ver con ser eficaces. Esta es una dimensión más, pero es muy importante. ¿Cómo acompañamos entonces en este contexto el progreso de cada en el aprendizaje de los estudiantes para que no arriesguen sus oportunidades futuras? Estoy pensando fundamentalmente, hay dos grupos que a mí me preocupan particularmente. Por supuesto, todos los estudiantes tienen desafíos en esta materia, pero particularmente los estudiantes de enseñanza media, en la medida en que retrasos en los aprendizajes pueden afectar después su acceso a la universidad o a la educación superior, su acceso al mundo del trabajo, y por lo tanto, ¿cómo ayudamos a que esos estudiantes no pierdan oportunidades que están consideradas en el currículum? Y también me preocupan mucho los estudiantes de los primeros años de la educación básica, que tienen que ver con habilidades fundamentales de lectoescritura, de operaciones matemáticas. ¿Cómo aseguramos que no generar ahí una desventaja que los va a acompañar el resto de su vida escolar? Cuidar el aprendizaje prioritario es muy importante en nuestros estudiantes también. Y entendiendo que a lo mejor no es lo más importante en esta etapa, sigue siendo algo muy importante. Y la quinta dimensión de la calidad que señala UNESCO es la de la eficiencia, que tiene que ver con el uso de los recursos, que siempre son escasos y que son particularmente escasos en este tiempo, y uno muy escaso en este tiempo es el tiempo. ¿Cómo sacamos provecho del recurso más escaso en este contexto, como les decía, que es el tiempo compartido presencialmente o sincrónicamente? ¿Cómo hacemos que la experiencia de encuentro con nuestros estudiantes sea realmente significativa, sea realmente valiosa cuando ocurra?
cuál es la mejor forma de ordenar nuestra propuesta educativa, nuestro diseño pedagógico o didáctico, de manera que los estudiantes puedan contar siempre con los recursos necesarios para su aprendizaje, cuando es sincrónico y cuando es asincrónico. ¿Con qué instrumentos y herramientas les proponemos que optimicen también los estudiantes su experiencia de aprendizaje? Como pueden ver, estoy cumpliendo mi promesa de no darles ninguna respuesta y dejarles muchas preguntas. Ojalá ustedes tengan muchas respuestas para proponer a sus estudiantes y para compartir con los demás. Creo que el valor que tiene este encuentro es poder compartir esta reflexión con ustedes. Yo quisiera terminar con una reflexión respecto de cuándo y cómo vamos a volver. Hacerme cargo un poco de la pregunta inicial, ¿no? Déjenme partir con el cuándo. Espero que esto no sea desanimante para nadie. Yo creo que tengo la impresión de que si uno mira lo que está pasando en todo el mundo y lo que están señalando los expertos, vamos a vivir en modo coronavirus este año y el próximo muy probablemente. Y eso significa, porque sabemos que en realidad la solución más definitiva de esto va a venir no solo cuando se haya encontrado la vacuna, sino que más cuando esa vacuna esté ampliamente disponible. Y esa disponibilidad en Chile probablemente no va a ocurrir hasta el segundo semestre del próximo año. Por lo tanto, lo más probable es que hasta el próximo año sigamos con educación híbrida, con intermitencia, con turno, con distintos mecanismos con los que probablemente vamos a tratar de volver a una experiencia un poco más conocida de aprendizaje presencial, pero donde vamos a ir y volver probablemente varias veces, donde vamos a estar intentando distintos mecanismos, y por lo tanto vamos a estar en los próximos 18 meses en este modo coronavirus de educar, y creo que hay que hacerse cargo del modo coronavirus de educar por una cuestión muy importante, porque en la medida en que uno no asume que vamos a estar en un mediano plazo en esto, es muy difícil tomar decisiones en el corto, porque si vivimos con la expectativa de que en cualquier momento vamos a volver, probablemente, a lo mejor en una semana o en 2 semanas, bueno, el tipo de decisiones que podemos tomar como directivos, como escuelas, como profesores, es muy distinta a si asumimos que en realidad esto nos va a acompañar un tiempo más largo. Y por lo tanto, tenemos que tomar otro tipo de decisiones respecto a los apoyos que vamos a dar a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, del tipo de inversiones que tenemos que hacer para acompañarlos. Y por lo tanto, yo creo que vamos a vivir en lo que queda del primer semestre de este año, un periodo en que vamos a terminar de normalizar. Ojalá esas escuelas que todavía están en la fase 1 y 2, ya puedan llegar a la fase 3, y ojalá podamos tener la mayoría de las escuelas de la fase 3 en adelante, de aquí a julio, con una cierta normalidad en el trabajo. Segundo, yo creo que de agosto hasta el 2021 vamos a vivir en una etapa de transición, en este modo coronavirus de educar que yo les decía, y aquí es donde les quiero proponer la reflexión más profunda, que no puede ser simplemente una etapa de transición para entonces volver a lo mismo que teníamos antes. Nosotros sabíamos, y ustedes lo saben bien como educadores, como directivos, como profesores, sabíamos que nuestro sistema educativo ya tenía señales de crisis antes del coronavirus, ya antes de la crisis social. Nosotros ya sabíamos que teníamos profesores que al tercer año de ejercicio profesional están dejando la profesión docente, de estudiantes que en la educación media están abandonando en los liceos, porque no le encontraban sentido a lo que estaban viviendo ahí, no le encontraban pertinencia, a propósito de lo que hablábamos antes, ni relevancia, y necesitamos otra educación. Entonces, la invitación que yo quiero hacerlo es que aprovechemos este periodo de transición como una invitación para pensar cómo es esa otra educación a la que vamos a volver en el 2022. Y por eso les propongo en esta lámina que podamos ver esto, se me ocurrió la imagen de un árbol. Hoy día tenemos que cuidar las hojas. ¿Y qué es lo que es las hojas? Hoy día julio, ¿eh? Exactamente hoy día, ahora, en lo urgente, corto plazo. ¿Qué es lo que significa la hoja? Uno, asegurar que todos nuestros estudiantes van a tener dispositivos para poder acceder a la educación, porque los próximos 18 meses van a necesitar dispositivos. Por lo tanto, tenemos que asegurar que todos ellos tengan dispositivos. Segundo, tenemos que asegurar que todos tengan conectividad, profesores y estudiantes. Y eso lo tenemos que hacer ya, porque vamos a tener 18 meses en que vamos a necesitar esa conectividad. Y tercero,
cuáles son las características de manejo y de habilidades digitales que tienen nuestros estudiantes y profesores, y por lo tanto qué apoyos tenemos que darle, qué capacitación tenemos que darle, qué acompañamiento tenemos que darle, apoyo didáctico, para que puedan efectivamente utilizar esta herramienta. Y eso, como digo, creo que debería ser la tarea urgente de hoy día para acompañar a nuestros profesores y estudiantes. En el periodo de transición que yo les decía, ¿cómo trabajamos en diseñar esta nueva educación, esta otra educación a la que queremos volver en el 2022? ¿Cómo va a ser esta educación en el 2022? Y aquí yo me voy a jugar con 4 ideas, por supuesto que son mis 4 ideas, ustedes pueden tener otras ideas que me encantaría que las compartieran en la sección de las preguntas, pero 4 cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Lo primero es cómo hacemos un sistema educativo en el 2022, cuando volvamos, que ponga la colaboración por sobre la competencia, que fortalezca el trabajo entre las comunidades, en las comunidades, la colaboración sobre la competencia. Me parece que es fundamental. Hemos construido un sistema educativo basado en la competencia. Es nuestra oportunidad, ahora o nunca, de construir un sistema educativo basado en la colaboración. Segundo, una educación más centrada en desarrollo de habilidades que solo en contenidos. Antes que en contenidos. Yo entiendo que los contenidos son importantes y son la forma en que se manifiestan estas habilidades, pero creo que el desarrollo del siglo XXI nos demuestra una vez más que lo que necesitamos es un tipo de habilidades para el siglo XXI que son muy importantes y que el currículum deja poco espacio hoy día para su desarrollo. Por lo tanto, ¿cómo pensamos una educación 2022 que ponga las habilidades antes que los contenidos? No en lugar de los contenidos, pero antes que los contenidos. En tercer lugar, ¿cómo hacer una educación que valore la diferenciación y la diversidad antes que la estandarización? En lugar de la estandarización, diversidad. ¿Cómo nos hacemos cargo de que vivimos en un contexto donde todos los seres humanos somos distintos y valiosos? Y una educación que no educa, por lo tanto, para homogeneizar, sino que para hacer brotar esa diversidad y sacarle provecho, celebrarla como sociedad y darle expresión y manifestación en la comunidad. Y cuarto concepto que me encantaría encontrar en esta educación, esta otra educación del 2022, poner el foco en la comunidad más que en el individualismo. Más que en construir mi carrera, en cómo yo me educo, en cómo yo me formo, cómo construimos comunidad a través de la educación, cómo somos comunidad y hacemos comunidad en nuestra sociedad. Estas son 4 ideas que a mí me encantaría que fueran capaces de proponer en esta otra educación del 2022. Como les digo, cumplo mi promesa de la primera lámina de no entregarle una respuesta definitiva a la pregunta de a qué vamos a volver después de la pandemia. Lo que sí, pero Eugenio nos ha ido... Lo que sí quiero invitarlo... nos ha ido acompañando en la pregunta y yo creo que nos ha ido cuestionando varias cosas más a todos los que hoy día hemos tenido la oportunidad de estar conversando toda esta mañana. Y claro, se nos fue el tiempo, ha sido muy interesante y creo que nos van a quedar muchas preguntas en el tintero. El chat ha estado muy movido, así que además de agradecerte tu presencia, tu amistad, para que se sepa todo el mundo que aquí nos une también una larga amistad, decirles a todos que las preguntas se las vamos a contestar, vamos a seguir, y así como Eugenio nos hace esta invitación a que este 2021 seamos una comunidad y trabajemos colaborativamente y que ya dejemos de ser individualistas o por propias competencias, sino que trabajemos más en diversidad. Los invitamos justamente a generar esos puentes con nosotros. Así que solo nos queda agradecer su compañía de estos 2 días, agradecer la confianza de haberse conectado con nosotros, agradecerle a todos los expositores a través de ti, Eugenio, de haberse dado el tiempo de conversar con nosotros, de conversar con el sur de Chile, con estas 7 regiones, y con Santiago también. Yo sé que hay mucha gente de Santiago, incluso de Antofagasta se nos conectaron, Eugenio. Esta cosa de la tecnología nos maravilla porque nos acerca y aprovechemos esa cercanía. No sé si te quieres despedir, Eugenio. Sí, gracias, Lula. Sí, me quiero despedir y agradecer los comentarios en el chat. De verdad es que de verdad es emocionante sentir la conexión, a pesar, como digo, de las distancias
geográfica y de los momentos en los que estamos. Así que muchas gracias por todas las palabras en el chat y ojalá que sigamos compartiendo este desafío hermoso y esta oportunidad que la crisis nos da de reimaginar la educación a la que queremos que nuestros niños y niñas vuelvan. Y el llamado justamente a que soñemos en comunidad, soñemos juntos esta reinvención, porque bueno, elegimos ser educadores y elegimos ser formadores y estamos llamados a eso, a ser creativos y innovar. Así que vuelvo a agradecer su permanencia con nosotros y bueno, y estaremos en contacto con ustedes, recibirán todos los documentos del día de hoy, así como los videos en sus mails y el contacto con nosotros y esperamos tenerles buenas noticias muy luego. Muchas gracias también a la Universidad Austral por su confianza, a la Fundación Sura, a Impacto Global y por supuesto a nuestra Fundación Belén Educa. Estamos en contacto y aquí partió Cuy Cuy para generar puente con todos ustedes.